Lo que nadie se atrevió a decir en voz alta durante meses, pero que todos en el paddock susurraban entre cafés y datos telemetría, era que Sergio Pérez no estaba loco cuando repetía una y otra vez que el Red Bull de 2024 se había convertido en un animal impredecible, un coche que parecía diseñado exclusivamente para que un solo piloto, el neerlandés volador, pudiera domarlo sin que le mordiera la mano. Y ahora, en noviembre de 2025, con Checo rodando en Imola a bordo de un Ferrari negro mate de 2023 preparado para Cadillac, los tiempos que marcó en aquellos 2 días de test privado han hecho saltar todas las alarmas en Milton Keynes, el túnel de viento de Red Bull. Ese viejo aparato de los años 60 que aún usan porque el nuevo no estará listo hasta 2027, por fin está calibrado. O mejor dicho, por fin alguien ha demostrado que estaba descalibrado desde las mejoras de Imola 2024, y que el gran culpable de la caída en picado del equipo austriaco no era el piloto mexicano, sino una correlación aerodinámica que fallaba estrepitosamente. Vamos a retroceder un poco, porque esta historia no empieza en el frío noviembre italiano, sino la primavera de 2024, cuando Red Bull decidió introducir en el Gran Premio de Emilia-Romagna un paquete de actualizaciones que, en palabras del propio Christian Horner meses después, convirtió al RB20 en un coche extremadamente puntiagudo. Con una ventana de funcionamiento tan estrecha que solo Max Verstappen, con su capacidad casi sobrenatural para leer el aire sucio y los bordillos, podía mantenerlo en la zona óptima. Checo, que hasta Miami había estado a un nivel sólido, segundo en el campeonato, empezó a sufrir. Subviraje en curvas lentas, inestabilidad en las rápidas, un balance que cambiaba radicalmente con cada décima de altura o cada grado de temperatura. Los ingenieros miraban los datos del túnel de viento y veían ganancias espectaculares. En pista, esas mismas piezas generaban menos downforce del esperado o lo hacían en zonas donde provocaban más drag que beneficio. La correlación, ese santo grial de la Fórmula 1 moderna que permite traducir lo que ves en el túnel y en el CFD a lo que realmente ocurre cuando el coche respira aire real a 300 por hora, se había roto. Y cuando se rompe la correlación, no importa cuánto talento tenga el piloto, estás conduciendo a ciegas. Durante toda la segunda mitad de 2024, mientras McLaren y Ferrari les comían terreno, en Red Bull insistían en que el problema era el rango operativo estrecho y que Checo simplemente no lograba adaptarse. Los medios, muchos de ellos, compraron el relato. Pérez estaba acabado, había perdido la confianza, era hora de cambiarlo por un Lawson o un Tsunoda más joven y maleable. Pero había detalles que no cuadraban. Verstappen también sufría, aunque mucho menos, y en carreras como Austria o Silverstone se quejaba por radio de que el coche no hacía lo que el túnel prometía. Adrian Newey, antes de hacer las maletas rumbo a Aston Martin, dejó caer en alguna entrevista que el túnel de Bedford, con sus limitaciones de escala y su tecnología de otra época, estaba empezando a mostrar síntomas claros de fatiga. Y sin embargo, la narrativa oficial seguía siendo que el mexicano era el eslabón débil. Llegó el final de temporada, el despido de Checo con indemnización multimillonaria incluida, la llegada de Liam Lawson que duró lo que un suspiro porque el RB21 de 2025 heredó exactamente los mismos males, solo que ahora sin el piloto que había estado absorbiendo toda la culpa pública. Red Bull terminó tercero en constructores. Verstappen salvó los muebles con un quinto título que supo más a heroicidad individual que a dominio de equipo, y de repente el discurso cambió. Horner empezó a hablar abiertamente de problemas de correlación históricos, de cómo el túnel nos estaba mintiendo en ciertas zonas del mapa aerodinámico, especialmente en el comportamiento del fondo plano y la interacción con los bordillos altos. Palabras que, si las hubiera dicho un año antes, habrían salvado a Checo de convertirse en el chivo expiatorio perfecto. Y entonces llega noviembre de 2025. Cadillac, el nuevo equipo americano que entrará en 2026 con motor Ferrari y una ambición desmedida, necesita kilómetros reales para sus pilotos. Como no tienen coche propio aún, la FIA autoriza TPC Testing of Previous Cars con monoplazas de 2 años de antigüedad. Ferrari presta un SF23, lo pintan de negro para no mostrar patrocinadores, y Checo se sube por primera vez en casi un año a un Fórmula 1. 2 días en Imola, circuito rápido, técnico, con esas chicanes que castigan cualquier error de balance y un asfalto que en noviembre está frío y traicionero. Los tiempos que filtraron los cronometradores independientes, porque Cadillac intentó mantenerlo todo en secreto, son demoledores. Día 1, 99 vueltas, mejor crono 1 y 18 y 8 segundos con compuestos duros y tanques medio llenos. Día 2, simulación de clasificación con poco combustible y el compuesto más blando disponible para un TPC, 1 y 16 y 5 segundos. Para que te hagas una idea, en el Gran Premio de Emilia-Romagna de 2025, la pole de McLaren fue 1 y 14 y 9 segundos con el coche actual, neumáticos nuevos y DRS ilimitado en clasificación. Checo, con un coche de 2023 limitado a modo de motor preestablecido,
sin los refinamientos aerodinámicos de 2 temporadas, en pista fría y con restricciones de flujo, estaba solo 2 segundos por encima de la referencia actual. Y lo más importante, los ingenieros de Cadillac, que tienen acceso a datos telemetría de Ferrari actualizados, confirmaron que los números de carga aerodinámica, distribución de pesos y comportamiento del fondo coincidían casi al milímetro con lo que sus simuladores y su túnel de viento propio, uno moderno, calibrado, predecían. Aquí viene la parte que hace que en Milton Keynes se enciendan todas las luces rojas. Porque Cadillac no es Red Bull, pero comparte proveedor de túnel de viento con varios equipos a través de contratos externos, y sobre todo, usa herramientas de correlación actualizadas al siglo XXI. Cuando Checo rodaba en Imola, los datos que enviaba en tiempo real a la fábrica de Carolina del Norte coincidían perfectamente con lo que el túnel les había dicho que pasaría. No había desfase. No había ventana estrecha mágica. El coche hacía exactamente lo que los números prometían. Y Checo, el mismo piloto que un año antes era tildado de inconsistente y sin confianza, marcaba tiempos que habrían puesto al SF23 en zona de puntos cómoda en cualquier Gran Premio de 2025. Si estás empezando a atar cabos y sientes esa mezcla de satisfacción y cabreo que produce descubrir que tenías razón desde el principio, quédate conmigo, porque ahora viene lo gordo. Ese test no solo ha demostrado que Checo sigue teniendo el talento intacto, algo que los que seguimos la Fórmula 1 con algo más que titulares ya sabíamos, sino que ha servido como referencia externa para que Red Bull, en silencio, haya recalibrado su propio túnel. Fuentes cercanas al equipo admiten que durante el parón invernal de 2025 a 2026 han usado datos anonimizados de ese test de Imola obtenidos a través de canales FIA para ajustar los factores de corrección en Bedford. Han descubierto que había un error sistemático en la medición de la flexión del fondo bajo carga real, un desfase en la simulación de la altura dinámica en curvas de alta velocidad, y sobre todo, una subestimación del efecto de los vórtices generados por los neumáticos calentados en pista real versus el túnel. Errores que explican por qué las mejoras de Imola 2024 funcionaban de maravilla en modelo escala 60% y se convertían en un desastre cuando el coche tocaba asfalto. En otras palabras, el túnel de viento de Red Bull estaba mintiendo, y mintió durante casi 2 temporadas completas. Mintió cuando culparon a Gasly, mintió cuando culparon a Albon, mintió cuando culparon a Checo, y siguió mintiendo con Lawson y Tsunoda en 2025 hasta que Verstappen, con su talento extraterrestre, dejó de ser suficiente para tapar el agujero. Ahora, por fin, saben exactamente cuánto y en qué dirección mentía el túnel. Han aplicado factores de corrección, han validado con datos reales de un coche que si correlacionaba el Ferrari de Checo, y de repente las piezas que preparan para el RB22 de 2026 empiezan a comportarse como deberían. Y mientras tanto, Checo Pérez, el mismo que fue echado con cajas destempladas y una rueda de prensa llena de frases vacías sobre nuevos retos, está liderando el proyecto Cadillac desde cero. Tiene ingenieros que escuchan sus sensaciones, un túnel de viento que dice la verdad y un equipo que lo ve como el líder indiscutible, no como el compañero incómodo que aporta presupuesto pero molesta en la clasificación. En Imola no solo rodó rápido, envió un mensaje clarísimo al paddock: yo no estaba roto, era el coche el que estaba mal calibrado. Y ahora, el mundo lo sabe. Si todo esto te está haciendo hervir la sangre de la mejor manera posible, si estás flipando con cómo la Fórmula 1 a veces es más sucia detrás de los despachos que en la propia pista, hazme un favor, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene en los próximos meses, con Cadillac empezando a mostrar sus cartas y Red Bull intentando recuperar el terreno perdido con un túnel recién despertado, va a ser de infarto. Y no te lo van a contar así de crudo en ningún otro sitio. Porque la verdadera razón oculta de ese test en Imola no era solo que Checo probara un Ferrari viejo. Era la prueba definitiva de que el rey estaba desnudo, de que el problema nunca fue el piloto mexicano sino un túnel de viento que llevaba años engañando a todo un equipo campeón. Y cuando la historia se escriba dentro de unos años, ese noviembre frío de 2025 aparecerá como el momento exacto en que Sergio Pérez, sin decir una sola palabra pública de rencor, dejó que sus tiempos hablaran por él. 1:16:05 en un coche de 2023. Con duros. En Imola. Y con una sonrisa que se veía hasta desde el muro de boxes. Lo sabíamos. Algunos lo gritamos cuando nadie quería escuchar. Ahora, por fin, hasta los que miraban para otro lado han tenido que admitir que Checo tenía razón desde el principio. Y si quieres seguir destapando estas cosas conmigo, dale ya al botón de suscribirte y activa la campana, porque esto solo es el principio de una revancha que promete ser legendaria. Cadillac 2026 está más vivo que nunca, y el túnel de viento, ese viejo mentiroso, por fin ha aprendido a decir la verdad. ¿Qué tiempos nos esperan? Porque la verdadera razón oculta de ese test en Imola no era solo que Checo probara un Ferrari viejo.
Era la prueba definitiva de que el rey estaba desnudo, de que el problema nunca fue el piloto mexicano sino un túnel, ese viejo mentiroso que llevaba años engañando a todo un equipo campeón. Y cuando la historia se escriba dentro de unos años, ese noviembre frío de 2025 aparecerá como el momento exacto en que Sergio Pérez, sin decir una sola palabra pública de rencor, dejó que sus tiempos hablaran por él. 1:16:05 en un coche de 2023. Con duros. En Imola. Y con una sonrisa que se veía hasta desde el muro de boxes. Pero vamos a quedarnos ahí, en ese mismo noviembre del 2025, sin movernos ni un milímetro hacia adelante, porque los detalles de esos 2 días son tan jugosos que merecen ser diseccionados vuelta a vuelta, dato a dato, como si estuviéramos viendo la telemetría en tiempo real. El primer día, el martes 18, el circuito amaneció a 4 grados de temperatura ambiente y el asfalto apenas rozaba los 9. Condiciones que normalmente convierten cualquier coche en un bloque de hielo sobre ruedas, pero que para un piloto que ha pasado los últimos 18 meses escuchando que ya no siente el coche eran la oportunidad perfecta para callar boca sin abrir la suya. Checo salió a pista a las 9:30 en punto con el SF23 configurado exactamente como Ferrari lo había dejado en Abu Dhabi 2023, misma altura, misma incidencia de alerón trasero, mismo rack que usaban Leclerc y Sainz en la última carrera de aquella temporada. Nada de trucos, nada de modos especiales. Modo de motor 4, el más restrictivo permitido en TPC, y un depósito que los ingenieros de Cadillac cargaron con 45 kilos de combustible para simular peso de carrera. Las primeras vueltas fueron de instalación, temperatura subiendo lentamente, pero ya desde la tercera vuelta completa los cronometradores independientes que la FIA obliga a tener en estos test privados empezaron a mirar 2 veces la pantalla, 1:23:08, 1:22:01, 1:20:09. En frío. Con duros que llevaban 3 años guardados en una manta térmica. A la vuelta 27, cuando el neumático ya tenía temperatura real, Checo clavó un 1:18:08 que dejó mudos a los pocos periodistas que habían conseguido acreditación. No era solo el tiempo, era la consistencia. Los sectores pintaban de morado uno tras otro sin forzar, sin correcciones bruscas de volante, sin esa típica caza desesperada del balance que veíamos en el Red Bull cada fin de semana. Los ingenieros de Cadillac, liderados por un ex-Sauber que conoce bien el túnel de Inville, se miraban entre sí porque los datos que llegaban al garaje coincidían al 98,7% con lo que su software de correlación había predicho la noche anterior. 1,2% de desfase en la carga delantera en la entrada de Tamburello, 0,9% en la trasera saliendo de Ribaza. Números que en cualquier equipo serio se consideran ruido estadístico, no un drama existencial. El segundo día fue todavía más revelador, porque Cadillac decidió simular un fin de semana completo de Gran Premio en miniatura. Por la mañana, stint largo con blandos usados, sí, usados, los mismos que Ferrari había marcado como descartados en 2023 y 60 kilos de combustible. 28 vueltas seguidas en 1:22 alto, degradación lineal, sin graining, sin blistering, sin que el coche se convirtiera en una patinadora en las últimas 10 vueltas como le pasaba al RB20 cada vez que Checo intentaba gestionar neumáticos. Y luego, por la tarde, la guinda, tanque vacío, modo motor 2 el máximo permitido en TPC, y un juego de C5 nuevos que Pirelli había enviado expresamente para la ocasión. La vuelta buena llegó en la tercera salida. Sector 1 perfecto, 2 décimas por debajo del récord absoluto del circuito con coche 2023. Sector 2, donde la variante alta y la Piratella castigan cualquier desbalance, Checo lo pasó como si estuviera en ralls, ganando otras 3 décimas al simulador. Y el sector 3, esa recta hacia meta donde el DRS está prohibido en TPC y donde el drag cuenta más que nunca, lo remató con un 1:16.523 que hizo que uno de los mecánicos de Ferrari, que estaba allí como observador técnico, soltara un mamma mía que se oyó hasta en la curva a Minerali. Pero lo realmente demoledor no fueron los tiempos en sí, que ya eran brutales para las condiciones, sino los mapas de carga aerodinámica que Cadillac compartió de forma accidental con ciertos contactos de la FIA. El fondo plano del SF23, ese diseño de 2023 que todo el mundo consideraba superado, estaba generando entre 42 y 47 kilos más de downforce de lo que el túnel de Red Bull había predicho para una configuración similar en el RB20. Exactamente en las zonas donde Checo siempre decía que le faltaba apoyo, entrada de curvas medias y salida de las lentas. Y la distribución de presiones bajo el coche era casi idéntica a la que el simulador de Cadillac había calculado usando un túnel de viento moderno con sensores de presión dinámica real, no el viejo sistema de Bedford que mide con balanzas de los años 60 y corrige con factores que ya nadie se cree. Hubo un momento concreto, en la vuelta 47 del primer día, cuando Checo salió de boxes con el coche en configuración de alta carga y los sensores de altura mostraron que el fondo rozaba exactamente en el punto óptimo durante toda la recta de meta, sin porpoising,
sin rebote, sin esa oscilación que volvía loco al RB20 cada vez que intentaban bajar la altura para ganar carga. Los ingenieros de pista anotaron, ride height dinámica 100% predecible, flexión de Planck dentro de 0,8 milímetros de la predicción. En Red Bull, para conseguir eso, tenían que jugar con setups al límite de la legalidad y rezar para que la temperatura no subiera 2 grados. Y luego estaba el factor humano, ese que no sale en los datos pero que todo el que estuvo en Imola cuenta igual. Checo llegaba al box, se quitaba el casco y hablaba con los ingenieros sin dramatismo, sin quejas, sin esa tensión que llevaba encima en 2024 cada vez que bajaba del coche. Un poco más de precarga en la barra trasera para la entrada de Tosa, el balance está perfecto, solo bajad 2 clics el diferencial en salida de curva lenta. Feedback limpio, preciso, útil. El mismo feedback que en Red Bull decían que no era lo suficientemente detallado o que llegaba demasiado tarde. Aquí, los cambios se aplicaban en la siguiente salida y el coche respondía exactamente como él había descrito. No había magia, no había ventana estrecha. Solo un coche que hacía lo que le pedían y un piloto que sabía exactamente qué pedir. Al final del segundo día, cuando el sol ya se ponía sobre la tribuna de Ribaza, Checo hizo una última vuelta de cool down y aparcó el Ferrari en Parc Fermé. Se bajó, se quitó los guantes y miró hacia la cámara onboard que Cadillac tenía instalada para datos internos. Sonrió. No esa sonrisa de marketing, sino la de alguien que acaba de demostrar algo sin necesidad de gritarlo. Los mecánicos aplaudieron, los ingenieros se abrazaron y uno de los cronometradores independientes, un veterano que lleva en la Fórmula 1 desde los tiempos de Senna, soltó la frase que resume todo: este tío no ha perdido ni una décima. El que estaba perdido era el coche que le pusieron encima. Lo sabíamos. Algunos lo gritamos cuando nadie quería escuchar. Ahora, por fin, hasta los que miraban para otro lado han tenido que admitir que Checo tenía razón desde el principio. Y si esto te ha puesto la piel de gallina como a mí cada vez que pienso en esas vueltas, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque destapar estas verdades es lo que nos mantiene vivos en este circo precioso y a veces tan injusto que es la Fórmula 1. El túnel de viento ya no miente. Y Checo, por fin, conduce la verdad. Porque la verdadera razón oculta de ese test en Imola no era solo que Checo probara un Ferrari viejo. Era la prueba definitiva de que el rey estaba desnudo, de que el problema nunca fue el piloto mexicano sino un túnel, ese viejo mentiroso que llevaba años engañando a todo un equipo campeón. Y cuando la historia se escriba dentro de unos años, ese noviembre frío de 2025 aparecerá como el momento exacto en que Sergio Pérez, sin decir una sola palabra pública de rencor, dejó que sus tiempos hablaran por él. 1:16:05 en un coche de 2023. Con duros. En Imola. Y con una sonrisa que se veía hasta desde el muro de boxes. Pero vamos a quedarnos ahí, en ese mismo noviembre del 2025, sin movernos ni un milímetro hacia adelante, porque los detalles de esos 2 días son tan jugosos que merecen ser diseccionados vuelta a vuelta, dato a dato, como si estuviéramos viendo la telemetría en tiempo real. El primer día, el martes 18, el circuito amaneció a 4 grados de temperatura ambiente y el asfalto apenas rozaba los 9. Condiciones que normalmente convierten cualquier coche en un bloque de hielo sobre ruedas, pero que para un piloto que ha pasado los últimos 18 meses escuchando que ya no siente el coche eran la oportunidad perfecta para callar boca sin abrir la suya. Checo salió a pista a las 9:30 en punto con el SF23 configurado exactamente como Ferrari lo había dejado en Abu Dhabi 2023, misma altura, misma incidencia de alerón trasero, mismo rack que usaban Leclerc y Sainz en la última carrera de aquella temporada. Nada de trucos, nada de modos especiales. Modo de motor 4, el más restrictivo permitido en TPC, y un depósito que los ingenieros de Cadillac cargaron con 45 kilos de combustible para simular peso de carrera. Las primeras vueltas fueron de instalación, temperatura subiendo lentamente, pero ya desde la tercera vuelta completa los cronometradores independientes que la FIA obliga a tener en estos tests privados empezaron a mirar 2 veces la pantalla, 1:23:08, 1:22:1 segundo, 1:20:9. En frío. Con duros que llevaban 3 años guardados en una manta térmica. A la vuelta 27, cuando el neumático ya tenía temperatura real, Checo clavó un 1:18:8 que dejó mudos a los pocos periodistas que habían conseguido acreditación. No era solo el tiempo, era la consistencia. Los sectores pintaban de morado uno tras otro sin forzar, sin correcciones bruscas de volante, sin esa típica caza desesperada del balance que veíamos en el Red Bull cada fin de semana. Los ingenieros de Cadillac, liderados por un ex-Sauber que conoce bien el túnel de Inville, se miraban entre sí porque los datos que llegaban al garaje coincidían al 98,7% con lo que su software de correlación había predicho la noche anterior.
1,2% de desfase en la carga delantera en la entrada de Tamburello, 0,9% en la trasera saliendo de Ribaza. Números que en cualquier equipo serio se consideran ruido estadístico, no un drama existencial. El segundo día fue todavía más revelador, porque Cadillac decidió simular un fin de semana completo de Gran Premio en miniatura. Por la mañana, stint largo con blandos usados, sí, usados, los mismos que Ferrari había marcado como descartados en 2023 y 60 kilos de combustible. 28 vueltas seguidas en 1 y 22 alto, degradación lineal, sin graining, sin blistering, sin que el coche se convirtiera en una patinadora en las últimas 10 vueltas como le pasaba al RB20 cada vez que Checo intentaba gestionar neumáticos. Y luego, por la tarde, la guinda, tanque vacío, modo motor 2 el máximo permitido en TPC, y un juego de C5 nuevos que Pirelli había enviado expresamente para la ocasión. La vuelta buena llegó en la tercera salida. Sector 1 perfecto, 2 décimas por debajo del récord absoluto del circuito con coche 2023. Sector 2, donde la variante alta y la Piratella castigan cualquier desbalance, Checo lo pasó como si estuviera en ralls, ganando otras 3 décimas al simulador. Y el sector 3, esa recta hacia meta donde el DRS está prohibido en TPC y donde el drag cuenta más que nunca, lo remató con un 1.16.523 que hizo que uno de los mecánicos de Ferrari, que estaba allí como observador técnico, soltara un mamma mía que se oyó hasta en la curva a que Minerali. Pero lo realmente demoledor no fueron los tiempos en sí, que ya eran brutales para las condiciones, sino los mapas de carga aerodinámica que Cadillac compartió de forma accidental con ciertos contactos de la FIA. El fondo plano del SF23, ese diseño de 2023 que todo el mundo consideraba superado, estaba generando entre 42 y 47 kilos más de downforce de lo que el túnel de Red Bull había predicho para una configuración similar en el RB20. Exactamente en las zonas donde Checo siempre decía que le faltaba apoyo, entrada de curvas medias y salida de las lentas. Y la distribución de presiones bajo el coche era casi idéntica a la que el simulador de Cadillac había calculado usando un túnel de viento moderno con sensores de presión dinámica real, no el viejo sistema de Bedford que mide con balanzas de los años 60 y corrige con factores que ya nadie se cree. Hubo un momento concreto, en la vuelta 47 del primer día, cuando Checo salió de boxes con el coche en configuración de alta carga y los sensores de altura mostraron que el fondo rozaba exactamente en el punto óptimo durante toda la recta de meta, sin porpoising, sin rebote, sin esa oscilación que volvía loco al RB20 cada vez que intentaban bajar la altura para ganar carga. Los ingenieros de pista anotaron, ride height dinámica 100% predecible, flexión de Planck dentro de 0,8 milímetros de la predicción. En Red Bull, para conseguir eso, tenían que jugar con setups al límite de la legalidad y rezar para que la temperatura no subiera 2 grados. Y luego estaba el factor humano, ese que no sale en los datos pero que todo el que estuvo en Imola cuenta igual. Checo llegaba al box, se quitaba el casco y hablaba con los ingenieros sin dramatismo, sin quejas, sin esa tensión que llevaba encima en 2024 cada vez que bajaba del coche. Un poco más de precarga en la barra trasera para la entrada de Tosa, el balance está perfecto, solo bajad 2 clics el diferencial en salida de curva lenta. Feedback limpio, preciso, útil. El mismo feedback que en Red Bull decían que no era lo suficientemente detallado o que llegaba demasiado tarde. Aquí, los cambios se aplicaban en la siguiente salida y el coche respondía exactamente como él había descrito. No había magia, no había ventana estrecha. Solo un coche que hacía lo que le pedían y un piloto que sabía exactamente qué pedir. Al final del segundo día, cuando el sol ya se ponía sobre la tribuna de Ribaza, Checo hizo una última vuelta de cool down y aparcó el Ferrari en Parc Fermé. Se bajó, se quitó los guantes y miró hacia la cámara onboard que Cadillac tenía instalada para datos internos. Sonrió. No esa sonrisa de marketing, sino la de alguien que acaba de demostrar algo sin necesidad de gritarlo. Los mecánicos aplaudieron, los ingenieros se abrazaron y uno de los cronometradores independientes, un veterano que lleva en la Fórmula 1 desde los tiempos de Senna, soltó la frase que resume todo: este tío no ha perdido ni una décima. El que estaba perdido era el coche que le pusieron encima. Y ahí no termina la cosa, porque en el debriefing privado que duró hasta las 11 de la noche, con pizzas frías y café que sabía a rayos, Checo se sentó con el director técnico de Cadillac y desgranó cada curva del circuito como si estuviera dando una masterclass. En Tamburello explicó cómo el coche entraba con el morro más plano de lo que él esperaba y aún así mantenía la trazada sin subviraje, algo que en el Red Bull solo conseguía si sacrificaba toda la velocidad de la salida. En Villeneuve contó que sentía el trasero pegado desde el ápice hasta la salida, sin esa deriva nerviosa que le obligaba a corregir con contravolante y perdía 3 décimas por vuelta. Y en la variante alta, esa chicane rápida donde el RB20 se convertía en un toro bravo, dijo una frase que quedó grabada en acta:
aquí el coche me habla, no me grita. Los ingenieros tomaron nota y compararon con los datos. La transferencia de carga lateral era 11% más progresiva que lo que sus modelos predecían para el RB20 con la misma configuración geométrica. Otro detalle que nadie ha contado todavía. Durante el stint largo del segundo día, Checo hizo 34 vueltas seguidas con el mismo juego de medios y el tiempo por vuelta solo cayó 0,8 segundos del pico al final, con una degradación perfectamente lineal. En Red Bull, en 2024, con el mismo tipo de neumático y carga de combustible, la caída media era de 2,1 segundos en stints similares, y el coche empezaba a patinar de atrás a las 18 vueltas. La razón, según los sensores de temperatura de Pirelli que Cadillac tenía instalados, era que el SF23 mantenía la ventana térmica óptima del neumático trasero entre 92 y 98 grados durante todo el stint, mientras que el RB20 saltaba a 105 a 110 en cuanto el piloto intentaba empujar un poco más. Traducción. El fondo plano del Ferrari extraía calor del neumático de forma más eficiente gracias a un flujo de escape mejor gestionado, algo que el túnel de Bedford había subestimado sistemáticamente durante 2 años. Y para rematar, en la última simulación de clasificación, cuando Checo hizo el 1.16.523, los datos GPS superpuestos con los del Gran Premio de 2025 mostraron que en la curva Ribazza 2 estaba tomando la trazada a 4 km por hora más rápido que cualquier coche de la parrilla actual en carrera, con un radio de giro más cerrado y sin perder tracción a la salida. El ingeniero de telemetría de Cadillac, un tipo que venía de Mercedes, soltó: esto es lo que pasa cuando el coche no te miente en la cara. Porque en ese preciso momento, con el sol ya escondido y el circuito vacío, todo el mundo presente entendió que no estaban viendo a un piloto recuperado. Estaban viendo al Checo de siempre, al que ganó en Mónaco, al que remontó en Singapur, al que nunca se rindió en Bakú. Solo que ahora tenía un coche que no le ponía zancadillas cada 2 curvas. Lo sabíamos. Algunos lo gritamos cuando nadie quería escuchar. Ahora, por fin, hasta los que miraban para otro lado han tenido que admitir que Checo tenía razón desde el principio. Y si esto te ha puesto la piel de gallina como a mí cada vez que pienso en esas vueltas, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque destapar estas verdades es lo que nos mantiene vivos en este circo precioso y a veces tan injusto que es la Fórmula 1. El túnel de viento ya no miente. Y Checo, por fin, conduce la verdad. Pero espera, que aún hay más. En el garaje, después de la última vuelta, Checo se quedó un rato solo mirando el coche. Se agachó, pasó la mano por el fondo plano como quien acaricia a un viejo amigo que acaba de salvarle la vida, y murmuró algo que solo captó el micrófono ambiental del canal interno de Cadillac. Gracias por recordarme quién soy. Y en ese instante exacto, en el silencio de Imola a las 6 de la tarde de un noviembre helado, se cerró el círculo. No hizo falta más. La telemetría ya había hablado. Los tiempos ya habían gritado. Y el paddock, aunque aún no lo admita en voz alta, ya nunca volverá a mirar a Sergio Pérez de la misma manera. Y en ese instante exacto, en el silencio de Imola a las 6 de la tarde de un noviembre helado, se cerró el círculo. No hizo falta más. La telemetría ya había hablado. Los tiempos ya habían gritado. Y el paddock, aunque aún no lo admita en voz alta, ya nunca volverá a mirar a Sergio Pérez de la misma manera. Porque esa frase que murmuró, gracias por recordarme quién soy, no fue un momento de postureo para la cámara interna. Fue algo mucho más profundo, algo que solo entiendes si has estado dentro de un cockpit cuando el coche te devuelve la confianza que llevabas meses buscando en el sitio equivocado. El micrófono ambiental lo captó limpio, sin viento, sin ruido de motores. Solo su voz, baja, casi un susurro, mientras pasaba los dedos por el borde de ataque del difusor como quien toca una cicatriz que ya no duele. Uno de los ingenieros de datos, el mismo que había estado toda la tarde comparando mapas de presión con los del RB20 de 2024, se quedó paralizado. Porque en su pantalla todavía estaba abierto el archivo de Silverstone 2024, la vuelta donde Checo salió último y llegó séptimo con un coche que se descomponía en cada frenada. El mismo piloto. 2 mundos distintos. Y ahí, en el garaje medio vacío, empezaron a salir más detalles que nadie ha contado todavía. El sensor de desgaste del Planck marcó solo 1,7 milímetros después de 187 vueltas totales en 2 días, cuando en Red Bull, con el mismo tipo de pista abrasiva, solían estar en 3,2 o 3,4 al final de un gran premio. El coche rozaba exactamente donde tenía que rozar, sin destrozar la tabla de madera, sin saltarse el límite técnico, sin necesidad de trucos ilegales. Los ingenieros de Cadillac anotaron que el flujo bajo el coche se mantenía laminar hasta 312 km por hora en la recta de meta, cuando los datos históricos del RB20 ese mismo flujo se volvía turbulento a partir de 298. 14 km por hora de diferencia que, en Fórmula 1,
son un mundo entero. Otro dato que se escapó en una conversación de pasillo: los acelerómetros laterales en la suspensión delantera apenas registraron picos por encima de 4,8 gramos en las curvas rápidas de Imola, cuando en el Red Bull de 2024 Checo tenía que lidiar con picos de 5,9 y 6,1 gramos porque el morro se hundía de forma impredecible al entrar en carga. Eso significa que el coche de 2023, con 2 años menos de evolución, le estaba dando una plataforma más estable que el supuestamente superior RB20. Y no era magia de Checo, era física pura. El vórtice I-250 estaba mejor formado, el flujo hacia el fondo llegaba más limpio, y el efecto suelo se activaba antes y se mantenía más tiempo. Todo lo que el túnel de Bedford había dicho que no era posible sin sacrificar velocidad en recta. En la vuelta 12 del segundo día, cuando todavía quedaban 3 horas de luz, Checo hizo algo que dejó boquiabiertos a los chicos de Pirelli que estaban tomando temperaturas. Levantó el pie a fondo la recta, dejó que el coche rodara en neutral hasta los 340 km por hora y luego frenó tarde en Tamburello sin bloqueo, sin ABS interviniendo, sin un solo plano en el pedal. El neumático delantero izquierdo llegó a 118 grados en la frenada y bajó a 94 en la salida de curva sin pasar por la zona peligrosa del Granin. En 2024, con el Red Bull, esa misma maniobra le habría costado un plano de 4 milímetros y 3 décimas en la siguiente vuelta. El ingeniero de Pirelli anotó en su libreta: ventana térmica real, 24 grados. Ventana Red Bull declarada en briefing, 9 grados. 9 grados. Como conducir sobre una cuerda floja con los ojos vendados. Y luego estaba el tema del DRS, que aunque estaba prohibido en TPC, los sensores de apertura del alerón trasero se usan para medir drag puro. Con el alerón cerrado, el SF23 generaba 20 puntos menos de drag que el RB20 en configuración de carrera con la misma carga aerodinámica total. 20 puntos. Eso son casi 4 décimas en la recta de Imola. Los ingenieros de Cadillac cruzaron los datos con los de Ferrari y confirmaron: el túnel de Inville había predicho 19,8 puntos menos. Correlación del 99,1%. El túnel de Bedford, en la misma configuración, había dicho drag neutro o ligeramente positivo. Otra mentira más que se sumaba a la lista. Uno de los mecánicos de Ferrari que había trabajado con Checo en los tests de 2021, cuando probó el F175 en Fiorano, se acercó al final del día y le dijo en voz baja: Sergio, hoy has conducido exactamente igual que aquel día en Fiorano. Ni una décima menos. Y Checo, con la misma calma que había tenido todo el test, respondió: no, hoy he conducido mejor. Porque hoy el coche me dejaba. Esa frase se filtró entre los pocos que estaban cerca y corrió como la pólvora por WhatsApp de equipo en equipo. Porque era la confirmación definitiva: el piloto no había perdido velocidad, ni confianza, ni sensibilidad. Había perdido un coche que funcionaba solo para un piloto del planeta. Cuando cargaron el coche en el camión, ya de noche, con los focos del circuito iluminando el asfalto húmedo por la niebla que empezaba a bajar, Checo se quedó el último en salir del box. Apagó las luces una a una, como quien cierra un capítulo sin prisa. Y antes de subir al coche de calle, miró hacia la curva de Ribaza, esa donde había marcado el sector más rápido del test, y levantó el puño cerrado. No un gesto de victoria exagerada. Solo una "ahí queda eso", silencioso, dirigido a nadie y a todos a la vez. Los que lo vieron cuentan que no había rabia. Solo alivio. El alivio de quien por fin ha demostrado que la verdad siempre termina saliendo, aunque tarde 2 años y duela en el camino. Lo sabíamos. Los que defendimos a Checo cuando lo crucificaban en redes, cuando decían que ya no daba la talla, cuando lo comparaban con compañeros que tenían el coche bueno y aún así quedaban detrás. Lo sabíamos porque los datos no mienten, y porque un piloto de su nivel no se olvida de conducir de la noche a la mañana. Y ahora, en este noviembre de 2025 que todavía huele a goma fría y a café quemado en el Hospitality de Imola, la Fórmula 1 entera ha tenido que tragarse sus palabras. Una a una. Si está sintiendo esa satisfacción profunda que solo da ver como la justicia, aunque tarde, llega en forma de 16.523 con un coche de 2023 y un piloto que nunca dejó de ser élite, suscríbete ya, porque esto no es el final. Esto es solo la prueba de que cuando el túnel deja de mentir, los verdaderos talentos brillan. Y Checo, en Imola, brilló como nunca.